Hola, soy María Pía Chirinos, directora de la Oficina de Relaciones Institucionales y Alumni de la Universidad de Piura. En esta ocasión queremos invitar a todos los egresados y a los amigos de la Universidad de Piura a las charlas virtuales gratuitas que estamos organizando desde la Oficina de Egresados. Gracias a l'UDEP, gracias a la comunidad de egresados, la prestigiosa comunidad de egresados de la Universidad de Piura. Para mí es un gusto realmente compartir algunos minutos con ustedes y discutir algunos tópicos ligados al acontecer económico-financiero del país. Pero discutirlos, yo diría que con una suerte de particular énfasis, tratando de evaluar hasta qué punto, bien, las noticias que se vienen difundiendo acerca del desempeño de la economía peruana se acercan estrictamente a la realidad o hasta qué punto ellas están un tanto sesgadas y no necesariamente corresponden a lo que ha venido sucediendo o se va a suscitar en el caso de la economía peruana. Para mí es importante desarrollar esta exposición en un conjunto de preguntas y a cada una de ellas proporcionarles mi punto de vista para efecto de hacer mucho más didáctica esta presentación. Para revisar la economía peruana tenemos que un poquito alinearnos con lo que es este fortísimo y negativo impacto del COVID y tratar de explorarlo rápidamente en términos de su dimensión global y en términos de su origen sanitario. Para empezar, lo que ustedes pueden ver en esta primera diapositiva, en el gráfico de la izquierda, es la evolución de la tasa de variación del crecimiento real del PBI del mundo en total. La fuente de información es oficial en términos de que la misma está amparada en cifras del Banco Mundial y compromete el recorrido de la economía mundial en los últimos 150 años, por lo menos. Lo que se puede ver en este gráfico de la izquierda, en principio, es algo bastante interesante, lo que ya sabemos. La crisis del año 2020 y un posible rebote del año 2021 a nivel de la evolución del PBI. Sin embargo, el 2020, ustedes pueden observar ahí, lo que estima el Banco Mundial es un decrecimiento global para la producción del mundo de aproximadamente 6%. La pregunta es, como se viene difundiendo, ¿es la peor crisis de la historia de la humanidad? ¿De los 100 años? No necesariamente. Vamos a ver por qué. Ya hemos tenido crisis similares que han golpeado el crecimiento del PBI del mundo en años particulares. Luego de la Primera Guerra Mundial, en el crack de los años 30 y luego de la Segunda Guerra Mundial. En esos tres ambientes, en esos tres escenarios, en esas tres coyunturas, el mundo decreció entre un rango de -6 a -10%. Este año el Banco Mundial en su última proyección nos afirma, nos sostiene, de que el mundo decrecerá aproximadamente 6%. No es necesariamente exacto que el mundo vaya a atravesar en la peor crisis en términos de crecimiento del PBI este año. Sin embargo, eso no quita que a veces la estadística oculte la magnitud del impacto de una crisis tan severa como la que estamos sufriendo hoy en día a través del COVID. Es una crisis bastante cruenta, una crisis que impacta de un momento a otro al mundo, que quiebra las posibilidades de generar producción, afecta a la cadena de suministros del mundo, que restringe la demanda en la medida que se van regenerando como consecuencia de los primeros elementos señalados, cierre de empresas, menor empleo, menor ingreso, menor inversión, menor dinámica de comercio internacional. Sin embargo, reitero, en términos de magnitud estadística, no necesariamente ha sido la más cruenta ni va a ser la más cruenta hasta hoy día. Del lado del gráfico de la derecha, ustedes van a poder observar lo que es el número para el mismo periodo y con la misma fuente, el porcentaje de economías que se han visto afectadas en diferentes momentos de la historia del mundo en los últimos 150 años por recesión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, comparamos rápidamente la Gran Depresión de los años 30
condujo al mundo a una suerte de recesión, pérdida, retracción en la dinámica de expansión del Producto Bruto Interno, ¿bien?, del mundo, que comprometía más o menos al 85% de las economías del mundo. Hoy día, como pueden ver ustedes en el mismo gráfico, cuya fuente es Banco Mundial, con el COVID se está reseñando de que no menos del 95% de las economías del mundo van a entrar este año y van a experimentar este año franca recesión. No es cierto de que esta recesión sea propiedad de los peruanos. Y tampoco es cierto, bien, de que la recesión que va a vivir Perú, como lo vamos a ver en pocos minutos, bien, es la más grande del mundo. Dos elementos fundamentales. La recesión es muy fuerte, cruenta, a nivel global por el COVID, y lo más comprometedor de la misma es que va a afectar como nunca antes a un espectro de economías del mundo sumamente amplio, casi el 100%. Una segunda pregunta, desde el punto de vista sanitario, ¿se exageró con las medidas tomadas? Miren ustedes el gráfico de la izquierda. Tenemos que ser muy sinceros acá. Bien. La fuente es National Statistics Press Report, y nos dice algo muy simple y lapidario. La infraestructura sanitaria de Perú es una de las más deficientes del mundo, y eso no se ha remarcado bien. Si la comparamos con respecto a Estados Unidos, las distancias, ustedes pueden verlo ahí en términos de camas y de ventiladores por cada 100.000 habitantes, camas UCI, ¿bien? La distancia es inmensa, ¿bien? Pero si lo comparamos con economías de similar desarrollo relativo a Perú y cercanas a nosotros dentro del ámbito latinoamericano, vemos que Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, México, en el momento que nos ataca y nos encuentra el COVID, disponían de una infraestructura sanitaria muy superior a la peruana. En ese contexto, ¿qué alternativa teníamos? En ese contexto, ¿cómo no enfrentar el COVID evitando un colapso en la infraestructura sanitaria del país, en la infraestructura hospitalaria del país, y someternos a un nivel de confinamiento agresivo? No conozco cifras de qué hubiera pasado si nos hubiésemos sometido a un confinamiento parcial como otras economías en términos de número de muertos y en términos de colapso del sistema sanitario del país. Pero no hay que ser muy exquisito para llegar a la conclusión de que lo lamentable que estamos viendo ahora en términos de vidas humanas de peruanos se hubiera expandido sustancialmente. En el gráfico de la derecha ustedes ven a nivel comparado los índices de confinamiento. Bien, severidad del confinamiento. Para el rojo está Perú, luego está Chile, España, Estados Unidos, Brasil, Italia. Lo primero que se observa es que Perú fue el que más alto confinamiento tuvo, al menos dentro de la muestra de estas economías. Lo segundo que se observa es que Perú gradualmente está aperturándose y reduciendo el impacto del confinamiento, lo que significa la apertura a lo que es la actividad productiva de muchos de los sectores que antes estaban confinados. Esto hasta hoy día no entra a su fase final, no permite la apertura de sectores estratégicos como ligados a servicios, turismo, transporte aéreo, restaurante, hospedaje, están realmente atravesando por un momento muy delicado y se espera que por su naturaleza estas sean las últimas en incorporarse a la normalidad de la vida económica del país. Sin embargo, también es importante señalarles que el gráfico muestra de que no es usual ver recaídas en lo que significa la política de confinamiento en la medida que se va aperturando la economía. No debe sorprender de que Perú haya observado cierto impulso a la expansión de la tasa de contagio en cierto momento, y hoy día estemos realmente ya observando los frutos de la magnitud del confinamiento parcial o total que hemos experimentado, en términos de que el número de muertos y fallecidos de compatriotas está disminuyendo, y Dios quiera que siga por ese sendero. Pero
La conclusión de esta diapositiva es simple. ¿Saben qué? La infraestructura de nuestro país en términos de educación, y acá como se ve en términos de salud, es de las peores del mundo. Bien. ¿Cómo se ha llegado a esta suerte de descalabro, comparativamente hablando con economías similares a la peruana dentro del ámbito sudamericano? Esa es una pregunta que yo tengo pendiente de planteársela a muchos amigos políticos de este país. Porque estoy seguro que si ellos no son los responsables, ellos sí saben quiénes son los responsables de este descalabro. Este país ha sido 200 años saqueado por su frente político en términos de infraestructura sanitaria y educativa. ¿Tendremos los peruanos la peor recesión de los últimos 100 años? En Perú, ya no del mundo, ¿de acuerdo? Desde 1922 hasta el 2020. Bien, 100 años de evolución de la tasa de crecimiento de la producción de Perú. Lo que se observa es que para este año, de acuerdo al MEF, la recesión debe golpearnos con una tasa de alrededor de 12% de contracción y que para el próximo año debemos crecer entre 10 y 11%, y 11.5%. Esa es la proyección del MEF. Yo creo que bastante cercana a la realidad. Ahora vamos a explicar por qué también. Pero este gráfico trata de mostrar y de quitarnos de algunos mitos. Los medios dicen que Perú está atravesando por la peor recesión de su historia. No necesariamente eso es cierto. Es probable que Perú, en términos estadísticos, bien, sufra una recesión menor al 12% este año, tal y cual lo vamos a explicar ahora. Pero independientemente de ello, noten ustedes la magnitud de la recesión del año 89, con una diferencia. El año 89 replicó una recesión también significativa del año 88, 2 años de recesión. ¿Más cruento que eso en la historia económica del país? Yo no tengo información. También Perú ha salido de embates como por ejemplo el famoso efecto niño del año 83, ustedes lo recordarán, algunos de ustedes, para los que tenemos un poco más de edad, sin duda alguna. Hasta en Lima se sentían los estragos del cambio climático por efecto de niño a niveles exorbitantes, ¿no? Afectó el sector agrario, afectó el flujo de transporte, afectó toda la dinámica de suministros de Perú y eso llevó a una contracción de más del 10% del PBI en el año 89. El año 29-30, obviamente en el marco del crack de la Bolsa de Nueva York y su repercusión a nivel internacional, pues eso marcó un hito de menos 10% del PBI. Conclusiones para este gráfico. Perú ha superado problemas similares al de hoy día, bien, en otras etapas de su historia. 1. 2. Se está previendo un decrecimiento del 12% que podría ser algo menos o algo más, pero en todos los casos, como vamos a ver, los pronósticos de las principales entidades financieras internacionales en conjunto llegan a la conclusión de que inevitablemente el próximo año vamos a crecer y vamos a crecer de lo más significativo dentro del ámbito de la región latinoamericana. Por lo tanto, la peor crisis de la historia de Perú, hubieron 2 años, 88 y 89, donde de manera consecutiva sufrimos recesiones cruentas de 2 dígitos. Bien, yo creo que una suerte de experiencia como esa, ni siquiera el COVID nos va a alcanzar, por lo menos en magnitud estadística. Se habla hoy en día, además, de que nuestro frente fiscal está mal conducido, de que hay una proclividad a una suerte de exceso de gasto, que hay un fuerte déficit fiscal y que eso nos va a llevar a niveles inmanejables de endeudamiento público. Ustedes lo habrán escuchado de una u otra manera, en alguna u otra dimensión, exactamente lo que les estoy diciendo. Se habla inclusive de que esta suerte de descalabro en la deuda pública podría llevar al encarecimiento del costo de crédito y a la marginación de Perú del Frente Financiero Internacional, a un deterioro en lo que los economistas llamamos la percepción de riesgo crediticio global, soberano de Perú. Eso no es cierto, vamos a ver por qué. Primero, déficit fiscal. El año 2019 comparado con la proyección para este año. Fuente, Fondo Monetario Internacional. De lo más confiable, ¿de acuerdo? Acá no estoy hablando de una proyección hecha por un grupito de gente, no estoy hablando de una proyección hecha por
personas que tienen un corazoncito político a la izquierda, a la derecha, no. Acá estoy hablando del Fondo Monetario Internacional. Y miren ustedes lo que dice el Fondo Monetario Internacional del déficit fiscal. Lo primero que nos dice es que en el gráfico de la izquierda es que Perú fue uno de los países más disciplinados en materia fiscal del mundo. El menor déficit para este conjunto de cuadros resalta sobre el desempeño de muchas economías latinoamericanas, como ustedes lo pueden ver ahí, y también sobre el desempeño de muchas economías avanzadas como Reino Unido, como España, Japón y como el mismo Estados Unidos. Noten ustedes la diferencia de la magnitud del déficit norteamericano con respecto al peruano. Increíble, ¿no? Otra diferencia es que Estados Unidos en los últimos 30 años ha marcado, con la sola excepción de 1 o 2 años, déficits fiscales permanentes. Pero bien, no entremos a ese detalle, que podría ser motivo de otro webinar con ustedes. Pasemos al déficit fiscal. En déficit fiscal, el Fondo Monetario dice que Perú debería tener un déficit de alrededor del 7.1%. El Ministerio de Economía hace una semana ha sido mucho más estricto que el Fondo Monetario, y de hecho que debe ser alrededor del 10% del déficit para este año. Pero sea 7 o 10, miren ustedes cómo nos sitúa luego del choque de marzo de este año hacia el cierre del mismo. Nos sitúa en un contexto donde nuestro déficit, sea 7 o 10, se mantiene a la par de déficits que van a experimentar Reino Unido, Italia, España, Japón, y muy distante del estimado de 23% del PBI de déficit para este año de la economía norteamericana. Insisto, la fuente no es mía, la fuente es del Fondo Monetario Internacional. Miren ustedes la magnitud del gasto que está enfrentando Estados Unidos para efecto de evitar un descalabro mayor en la dinámica de su producción como consecuencia o secuela del COVID. Independientemente de su política sanitaria ha sido buena o mala, le están orientando millones, billones y billones de dólares para efecto de tratar de amortiguar el impacto recesivo del COVID. ¿Qué significa esto? ¿Que Perú ha incrementado su déficit? Sí, pero pueden ver ustedes que esa es la lógica reacción de cualquier hacedor de política económica en cualquier parte del mundo para efecto de achatar la profundidad del hueco recesivo que se generaría si es que el Estado no participaba en lo que significa la necesidad de evitar que la demanda interna se contraiga excesivamente y empiece a gastar, para efecto de evitar ello, más de lo que es usual. Interesante también notar que este déficit a nivel generalizado se tipifica no solamente por el hecho de que se ha incrementado temporalmente el año 2020, sino que en todos los casos se tipifica, para la mayoría de casos, como un déficit transitorio. ¿Por qué? Porque el mismo responde a la excepcionalidad de la coyuntura y de tratar de paliar el impacto del COVID. ¿Qué es lo que ha pasado? Los gobiernos han gastado más para cubrir políticas sanitarias, política de salud, política de compensación social, para evitar el rompimiento de la cadena de pagos, al igual que Perú. Y también, como consecuencia de la paralización del aparato productivo, el menor empleo, la menor producción, la mayor comercialización de productos, la menor inversión, las posibilidades de generación de recaudación tributaria de todos los gobiernos, de todos los países, se licúa. Entonces, en 2020 suben los gastos y caen los ingresos. Eso explica el déficit entre 7 y 10% fiscal en el frente peruano. Y eso explica el resto de déficits de las otras economías. Lo que se espera es que para el 2021 ese déficit tienda a converger hacia un nivel mucho más razonable y más reducido los siguientes años. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener que gastar en bonos universales, en bonos quédate en casa, ya no vamos a tener que financiar parte de las planillas del sector que paralizó, el sector productivo que paralizó por unos meses. Eso va a estar acompañado de una regeneración de la expansión del producto progresiva que nuevamente va a recomponer las posibilidades de recaudación del fisco peruano. Esto debe tenerse muy presente. El susto que estamos pasando es un susto extraordinario para compensar el impacto recesivo del COVID y es transitorio. No va a ser fácil su reconversión, no va a ser fácil su reversión, pero tampoco es que estemos entrando en un apocalipsis. ¿De acuerdo?
Veamos la otra cara del déficit fiscal. Cada vez que yo genero más gastos de ingresos año tras año, la única manera que encuentro al final de financiar ese déficit es a través del endeudamiento. Y es normal que, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda se muestre que todas las economías, entre el periodo 2019 y ahora sí 2021, el próximo año, ¿bien?, encuentren que sus niveles de endeudamiento público han subido. El endeudamiento público no es materia exclusiva de Perú, ¿de acuerdo? No nos dejemos engañar. Uno, y como ustedes pueden observar acá, los niveles de endeudamiento del año 2019 de Perú a nivel de su sector público eran uno de los más bajos del mundo, medido como porcentaje del PBI. Y lo que también se puede observar acá es que se espera, ¿de acuerdo? El Fondo Monetario Internacional espera de que los niveles de deuda de Perú suban algo más de 10 puntos porcentuales con respecto al PBI, alcance el año 2021, el próximo año, es decir, de acá a 3 meses más, 38% del PBI, ¿bien? Y eso no es motivo de alarma, porque para empezar, ustedes pueden observar que Perú, no obstante el incremento de deuda pública, va a seguir manteniendo una de las tasas de endeudamiento más bajas del mundo. Si hubiese una debacle mundial de acá a 5 años, los países que más discriminados van a estar son los que no hayan podido recomponer su frente fiscal y hayan mostrado fuertes propensiones al endeudamiento público. Perú, si inicia acá una crisis internacional a 3, 5 años, no va a ser discriminado ni en disponibilidad de recursos del frente internacional ni en costo, porque ha demostrado disciplina fiscal, inclusive más allá del COVID. Miren ustedes los niveles de endeudamiento público por unidad de PBI de países con similar dimensión y calificación crediticia de Perú. Van a estar en 46% más o menos. Miren ustedes economías emergentes para el año 2021, 66%. Miren ustedes el promedio del mundo, 103%. Miren ustedes Estados Unidos, 132%. Claro, algunos de ustedes van a decir, Estados Unidos es diferente de Perú, gran descubrimiento. El tema es que a la larga ni Estados Unidos va a poder sostener ese nivel de endeudamiento porque el frente internacional, el concierto internacional, va a terminar discriminándolo. Pero sin irnos mucho más allá, lo que refleja este cuadro es algo muy simple que ustedes tienen que grabarse de ahora en adelante. Perú va a incrementar su deuda inevitablemente, al igual que el resto del mundo. Perú, no obstante ello, no va a perder el privilegio de ser una de las economías menos endeudadas del mundo. En el gráfico de la derecha, ustedes pueden ver bien un poquito el perfil de nuestro endeudamiento. ¿Qué me dice esto? A junio de este año, la deuda pública, bien, estaba transada en soles, no en moneda extranjera ni en dólares, sino en soles. La deuda total, interna y externa, usualmente se mantenía en dólares o en otras monedas, ahora en un 62% está definida en soles. Lo que me dice también es que casi el 90% de la deuda está transada a tasa fija. Y lo que me dice también este gráfico es que en promedio el periodo de vencimiento de la deuda es con un espectro de 12 años. Imagínense ustedes, nunca Perú ha tenido un perfil tan bueno de endeudamiento como hoy día. Y noten ustedes que esto es importante, porque mientras más tengamos nuestra deuda externa fijada en soles, en el momento en que haya volatilidad cambiaria o incremento de la tasa de interés norteamericana, eso no nos va a afectar a nosotros porque nosotros hemos tomado la deuda en nuestra moneda. Tampoco nos va a afectar porque no obstante que pueda en el mediano plazo subir la tasa de interés norteamericana y como ellos subir la tasa de interés del mundo, nosotros en más del 90% la hemos transado a tasa fija. Y tampoco nos va a afectar mucho en nuestra capacidad de servicio de deuda porque el plazo promedio es 12 años de nuestro endeudamiento. Tenemos que preocuparnos de nuestro frente fiscal, siempre es inteligente estar preocupados, pero sanamente preocupados, no paranoicamente preocupados, ¿de acuerdo? Tenemos que mantener disciplina fiscal, sin duda alguna. Tenemos que evitar de llegar a posiciones extremas, sin duda alguna. Pero la conclusión es que hoy en día la posición de Perú debe llevar a una sana preocupación, pero no a un descalabro. Acá no hay un apocalipsis fiscal en Perú, ni mucho menos, ¿no? Apocalipsis, miren el resto de economías cómo están. Una pregunta adicional. Luego del COVID, la calificación de crédito de Perú y la percepción de riesgo cambió.
o se deterioró sustancialmente? Pregunto. Veamos qué pasó. ¿Qué cambió? Veamos el gráfico de la izquierda, en la diapositiva. Lo que observamos con claridad es que las tres principales clasificadoras del mundo mantienen en azul a Perú. Azul significa que Perú no ha sido ni degradado en su calificación de riesgo soberano, de crédito, percepción de riesgo frente al mundo, y significa que Perú no ha sido degradado en términos de su perspectiva. O hay perspectiva estable o hay perspectiva negativa. Perú sigue siendo estable. Bien, no se avisora los próximos meses un deterioro significativo como para cambiar de ese perfil. Pero en naranja están aquellas economías que han sido degradadas en su percepción, en su perfil de deuda, y en rojo están aquellas que han sido degradadas en su calificación crediticia. Perú está todo en azul, de acuerdo a las tres principales clasificadoras de riesgo del mundo. Chile, 3 bajadas de perfil. Colombia, una le bajó el perfil, otra le bajó la calificación y otra la mantuvo. México, las tres clasificadoras que consiguieron en degradar el riesgo soberano de México. Y Brasil se mantiene en 2 y uno tercero ha sido degradado en su perfil. Esto es post-COVID, ¿eh? Esto es ahora. ¿Algún medio les dijo esto con claridad? ¿Salió el titular en algún medio a decirnos que esto es así? ¿Tranquilidad, peruanos? ¿Tranquilidad, peruanos? ¿Vamos a salir de este problema? No. Miren ustedes el gráfico del centro. El gráfico del centro expresa la evolución del ENVI. ¿Qué es el ENVI? Algo muy sencillo. Un indicador que mide la percepción de riesgo de las diferentes economías. ¿Cómo así? Lo que hace este indicador es, periódicamente, calcular el diferencial entre lo que nos cuesta a nosotros emitir un bono y colocarlo internacionalmente y lo que le cuesta a Estados Unidos colocar un bono similar internacionalmente. Cuando la diferencia entre Perú, por ejemplo, y Estados Unidos se amplía, es que el mundo nos está discriminando con respecto a la mejor economía del mundo, teóricamente hablando. Por lo tanto, es merecedor de mayor riesgo. Cuando se retrae ese gap, esa diferencia, sucede lo contrario. Miren ustedes, en marzo, ¿qué pasó? Las 4 economías que conforman la Alianza del Pacífico, Perú, Chile, Colombia, México, notaron un salto sustancial en la percepción de riesgo soberano. Era natural. No sabíamos lo que iba a pasar con el mundo. El COVID nos había agarrado de sorpresa prácticamente a todo el mundo. Pero luego, en la medida que se ha venido decantando la realidad de cada economía, esto ha tendido a normalizarse en términos de magnitud del ENVI. Lo interesante en este gráfico es que Perú no solamente vuelve al nivel de normalidad pre-COVID, en lo que significa riesgo soberano, sino también, noten ustedes, que es el que más bajo gap, más bajo riesgo presenta de las 4 mejores economías de América Latina. Chile, Colombia, México, Perú. ¿Ustedes sabían eso? En el gráfico de la derecha, lo que se hace es medir la evolución de la demanda o tenencia de bonos soberanos en soles, bien, generada por no residentes, por extranjeros, personas naturales, fondos de inversión, bien, diferentes entidades del exterior compran bonos dentro del mundo. En el ámbito del mundo, a quien le compran también bonos es al gobierno peruano. ¿De acuerdo? Cuando más presencia de financiamiento de ese gap lo tienen ya cubierto con no residentes, con extranjeros, es que mayor confianza existe en una economía, ¿no es cierto? Miren ustedes cuál de las economías que está planteada en ese gráfico es el que sostiene mejor y mejora la presencia de demanda de bonos soberanos en soles por parte de no residentes extranjeros. Sin duda alguna Perú. Miren ustedes lo que es México, Chile, Brasil, Colombia, con una suerte de tendencia similar a Perú, pero por debajo. ¿Sabían ustedes de esa extraordinaria calificación y percepción de riesgo y demanda de bonos peruanos que hay, no obstante el COVID? Para combatir el impacto recesivo del COVID, el esfuerzo fiscal y monetario de Perú viene siendo significativo con respecto a otras experiencias. ¿Eso es verdad o no? Miren ustedes este gráfico. En el cuadro de la izquierda se ve
la magnitud del esfuerzo programado para este año en términos fiscales, emisión de bonos sociales, bonos familiares, por ejemplo, y del esfuerzo crediticio monetario que realizan estas economías. Por ejemplo, Reactiva Perú, en su versión 1 y 2, 60.000 millones de soles, cuyo propósito es aliviar la presión financiera del sector productivo del país y evitar el colapso, el rompimiento de la cadena de pagos, evitar que haya desempleo mayor y evitar de que los proveedores dejen de ser pagados, dejen de ser cubiertos. Ese tipo de esfuerzo se contrasta por unidad de PBI para todas estas economías. Y lo que se puede observar es que hay economías que realmente han apostado tremendamente a políticas contracíclicas y de expansión de gasto y de crédito para evitar de que el COVID las golpee severamente en términos de magnitud del PBI. Miren ustedes, Reino Unido, España, Canadá, sobre el 40% de su PBI con medidas de compensación fiscal y monetaria. Miren el tremendo esfuerzo. Y lo que les tengo que decir también que es que, por ejemplo, España realiza ese tremendo esfuerzo, ¿bien? Y España va a recesar alrededor del 12%, igual que Perú. Pero noten también ustedes algo que es interesante. Perú, en este concierto, denota un esfuerzo fiscal y monetario conjunto que equivalen al 20% del PBI. Perú es una de las economías latinoamericanas con más esfuerzo e impulso contracíclico de América Latina, sin duda alguna, este año. Miren ustedes las diferencias con Brasil y con Colombia, son abismales, pues, ¿no? Pero además de darle ese impulso contracíclico de carácter expansivo a nivel fiscal y monetario, lo que dispone de Perú es una línea de contingencia. El Fondo Monetario la otorga y la llama línea de crédito flexible. ¿Cuánto ha otorgado el Perú al Banco Central de Reserva de libre disponibilidad? Recursos para enfrentar cualquier contingencia no prevista. 11.000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso con respecto al PBI? 5.5%. Si sumamos el impulso monetario y fiscal equivalente a 20.3, más la línea de crédito flexible del Fondo Monetario, 5.5, tenemos 25.8% de recursos que se están asignando o se podrían asignar a favor de evitar una mayor acentuación de los problemas de carácter económico, sanitario y social en el Perú en el marco del COVID. No estoy hablando de eficiencia de gasto acá, estoy hablando de disponibilidad de recursos para combatir el efecto COVID. Y en eso tengo que ser claro, porque la verdad es que Perú ha mostrado deficiencias en su orientación de política económica, política social y política sanitaria, sin duda. Eso puede ser motivo también de otro webinar. Pero más allá de esas deficiencias, hay que entender que Perú no es una pera en dulce para efectos de buscar que compensar el impacto tan negativo del COVID de manera fácil. Por ejemplo, en el caso de Perú, hay que distribuir bonos de carácter social a los segmentos poblacionales más vulnerables del país y no podemos llegar a canalizar esos recursos fácilmente porque un porcentaje sustancial de nuestra población, más del 60%, no dispone de una cuenta de ahorro. Entonces, a ellos hay que dárselos puerta tras puerta, y en muchos casos no llega. En muchos casos es ineficiente la asignación y demora. Eso hubiera demorado con cualquier ministro de Economía, inclusive los que critican al actual ministro de Economía, sin duda alguna. Eso era un problema estructural que nos golpea por efecto de no haber hecho bien la tarea durante los últimos 200 años. Eso no sucede en Alemania, eso no sucede en España, eso no sucede en Francia, en Italia, sin duda alguna, en Reino Unido tampoco. Ellos casi todos están bancarizados y ahí la posibilidad de generar política social compensatoria es mucho más abierta y mucho más efectiva. Pero eso es entrar ya a desmenuzar la política y grados de libertad que se tienen para hacer efectiva y eficiente una política de carácter social o económica. Lo cierto es que independientemente de ello, Perú decidió abordar en magnitud con recursos sin precedentes, lo que significa la necesidad de combatir
esta suerte de cruenta recesión que estamos viviendo hoy en día y que debe terminar sin duda el próximo año. ¿Qué pasa con las proyecciones del PBI? Bien. Tres situaciones. La histórica del 2019 a la izquierda, la proyección del PBI para este año de acuerdo al Fondo Monetario Internacional y la proyección para el próximo año de acuerdo al mismo Fondo Monetario Internacional. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué observamos acá? El 2019 ya corrió, crecimos exiguamente 2.2%, pero no obstante ese limitado crecimiento del año pasado estuvo por encima de muchas economías de primer orden y muchas economías similares a Perú como México, y exagerando un poco la nota de comparación con Brasil. Vino el COVID en marzo de este año y era inevitable la recesión. Miren ustedes, todas las economías entran en recesión, no solamente Perú. Uno, dos, el Fondo Monetario dice que va a ser 13.9 la recesión. Creo que se equivocó el Fondo Monetario, creo que va a ser menos del 12, y vamos a explicar por qué. Pero también, noten ustedes que la recesión esperada de 2 dígitos no es propiedad de los peruanos, como nos están haciendo creer a nosotros. Bien, España debe crecer más del 12%, Italia igual, Francia igual, Reino Unido quizás también por ahí. Por favor, que se nos venda la idea en extremo y exageradamente y acentuando el lado pesimista de la noticia, que somos la economía que más ha decrecido en el mundo, eso es una farsa. Vamos a ver cómo cierra este año. Yo apuesto de que el PBI de Perú debe estar en alrededor del 11% de crecimiento. Las cosas no están yendo mal en el corto plazo, lo vamos a explicar ahora. Se están revirtiendo. Lo negativo que hemos vivido, que ha sido funesto, se está revirtiendo poco a poco. Para el 2021, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? La diferencia del 2020 lo que dice es que muchas economías van a crecer, no solamente Perú. Y lo que dice también es que acá, yo creo que muy conservadoramente, dice que Perú va a crecer 6,5, es decir, más que Reino Unido, Italia, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil y México. Para empezar, ese 6,5, de acuerdo al Fondo Monetario, es el más alto nivel de recuperación económica de América Latina para el próximo año esperado. Espectacular. No nos esperábamos eso. Claro, que uno dice, vamos a crecer, y nos dicen, bueno, eso es rebote estadístico. Más que todo el mundo, eso es rebote estadístico. Ah, sí, pero cuando decrecemos sí es responsabilidad del gobierno. Ahí sí. No, pues, hay que ser justos. No hay que ser mezquinos acá. Bien, yo creo que vamos a crecer más del 6,5% y que de lo que estoy seguro es que, además que vamos a crecer, vamos nuevamente a liderar el crecimiento de gran parte de la región latinoamericana. ¿Por qué ese crecimiento? ¿Basta? ¿Es solamente un rebote estadístico? No. Insisto, la mezquindad acá, dejarla de lado. ¿Bien? Yo escucho muchas opiniones de ciertos analistas que tienen un corazoncito político inmenso, que quieren ser el ministro de Economía de la futura presidenta o presidente, y creen que van a hacer más mérito cuando más negativa sea, más correcta sea la crítica a la actual administración del Ministerio de Economía. Por favor, eso me parece a mí sin calificativo. Hay otros que lo hacen por desconocimiento, hay otros que lo hacen por mantener atentos a los empresarios, ¿de acuerdo? Despiertos y asustados, ¿bien? Me encontré con un empresario importante en Wong, haciendo mis compras semanales, y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, estoy asustado. Acabo de salir de escuchar un webinar de una consultora importante, y este país se hunde, estamos peor que nunca, no hay salida. Oye, le dije, pásate un cuy, no es para tanto. Las cosas están mal, pero vamos a superar esto y hay base para decirlo. Por ejemplo, ¿por qué vamos a ir más allá de un crecimiento de rebote? Vamos a ir más allá de un crecimiento de rebote por varias razones. La primera es que en ningún caso vamos a perder los fundamentos. Libre mercado, apertura de la economía, no creciente presencia del Estado. Al menos eso es lo que esperamos. ¿Bien? Vamos a crecer también más porque hemos aplicado o estamos aplicando uno de los paquetes contracíclicos fiscal y monetarios más grandes de América Latina. Vamos a crecer más también porque los precios internacionales de los commodities están soplando a nuestro favor, como ningún analista pensaba. En marzo hicieron su ejercicio por efecto del impacto COVID de cuánto iba a decrecer y uno dijo menos 15.
el otro menos 18, el otro menos 20. Salió uno en televisión a asustarnos a todos a decir menos 25. Una seriedad que espanta, realmente. Nunca he visto decir tanta mentira con tanta seriedad, tanta aberración con tanta seriedad. Asustar tan negativamente a nuestra población y a nuestro frente empresarial. Pero esos precios internacionales, que son exógenos a la orientación de política económica, constituyen un factor fundamental para que el frente minero se reactive, para que la inversión se reactive en el frente minero y que para su efecto multiplicador recomponga dinámica productiva, ingresos, empleo al interior de todo el escenario nacional. ¿Alguien les había explicado eso? ¿Alguien había previsto eso? No, sencillamente se lanzaron a dar cifras en marzo, cual carrera de caballos. ¿Por qué más vamos a crecer? Por algo que hay que reconocer, en la actual administración se está dando con lentitud, con ciertas deficiencias, pero se va a dar inevitablemente. Megaproyectos importantes van a culminarse. Gobierno a gobierno, Reino Unido, reconstrucción del norte, de Piura, viva Piura. Por fin vamos a tener ahora sí un proceso que tiende a culminarse por efectos de estar administrado por gente de clase mundial en la administración de este tipo de proyectos. Por ahí hay otros proyectos gobierno a gobierno ligados al sector salud, 2 hospitales asociados a la administración del gobierno francés. Caramba, ya empezamos a respirar tranquilidad. Acá no hay club de la construcción, acá no hay engreimientos, acá no hay cortapisas, acá hay acción y cumplimiento del contrato. Se acabó. Por eso vamos a tener un primer envión interesante. Segundo envión, 30% de desarrollo del proyecto Línea de Metro 2, que nuevamente se ha retomado luego del confinamiento con fuerza y que también debe generar un impacto positivo en la dinámica de producción de Perú, dado que el mismo compromete, si mal no recuerdo, alrededor de $5.000 millones de inversión. Ahora lo vamos a ver con detalle. Importante porque hay grandes proyectos de irrigación y puertos que nuevamente van a activarse, con lentitud, pero activarse. Basta que una fracción de ellos se ejecute como para que haya un impacto multiplicador en la dinámica del PBI. Por lo tanto, el apocalipsis no está cercano al Perú. Estamos enfrentando un durísimo golpe, pero tenemos que ver más allá del 2020 para seguir avanzando. Miren ustedes, esta gráfica muestra este efecto U, este efecto rebote de la dinámica del PBI para ciertas economías, ya no del mundo, sino latinoamericanas. Pasamos de un tenue crecimiento del 2019 a un decrecimiento significativo. El 2020 Perú lideró ese decrecimiento dentro de la región, o lideraría ese decrecimiento dentro de la región, y el rebote, donde todos dicen al unísono que Perú va a ser el que más va a crecer de toda la región. Bien. Eso, que se diga que es reporte puramente estadístico, a mí me suena a mezquindad absoluta. ¿Por qué nos estamos recuperando ya de a pocos, mes a mes? Ya se notan en las noticias, ¿no? Que por más negativas que se presentan, ya están un poquito ya atenuadas por un efecto de salida de este problema. ¿Qué nos dicen las noticias? Que la producción de electricidad se viene recuperando a niveles pre-COVID, ¿sí? ¿Y cómo eso es así? ¿Qué explica ello? La reactivación del frente minero. Gran parte del frente minero ya está trabajando a un 100% de la capacidad de producción de instancias pre-COVID antes de marzo, y eso es saludable, es una muy buena señal para todos los peruanos. ¿En qué ayuda esto? Ayuda también en la dinámica de inversión minera, porque los precios internacionales de los commodities mineros están subiendo y recuperándose más allá de los niveles pre-COVID, y eso alienta inversión también. O sea, no solamente hay producción de corto plazo, sino perspectiva de que se ejecuten ciertos proyectos de inversión mineros que en otros contextos de precios no eran necesariamente de interés para el inversionista extranjero. Los precios de los commodities, como ustedes pueden ver ahí también, al lado izquierdo, cobre y oro están por encima de los niveles pre-COVID. El oro alcanzó los $2.000, un récord histórico. Ven ustedes de Bloomberg la evolución del índice de precios de nuestros metales, bien, de exportación mineral, ¿no? Y ya estamos a nivel pre-COVID, un poquito por encima del nivel pre-COVID. Y al lado derecho ustedes pueden ver
hasta julio, es la información disponible del Banco Central de Reserva de expectativas del frente empresarial. Cómo está la economía, cómo está el sector al cual pertenece el empresario X y Z, cómo está la situación de la empresa, cómo está la demanda de sus productos, cómo está la contratación de personal y la inversión de su empresa. Cuando el índice supera el umbral de 50 puntos es que ya entró a la etapa positiva. ¿De acuerdo? Miren ustedes cómo a 12 meses ya estamos en casi todos los frentes expectativas positivas. Sobre evolución de la economía, 54 puntos a julio. Y ahora está más alto. Del sector, 12 meses, 56 puntos. Situación de su empresa, 60 puntos. Ya está en el lado optimista. De la demanda de productos, 61 puntos. ¿De acuerdo? De lo que es contratación de personal, aún nos falta un poquito. Estamos en 47 puntos. E inversión de su empresa, ya estamos en el umbral de los 50 puntos. Es decir, en todos los casos está revirtiendo la catastrófica situación de Perú de abril de este año. ¿Eso lo dicen con claridad los periódicos? No. Pero eso explica por qué el decrecimiento de Perú ha ido reduciéndose, desacelerándose mes a mes. El mes más cruento ha sido abril, mayo, ¿no es cierto? Menos 40, menos 36, menos 18, y ahora se está proyectando para el mes de julio aproximadamente menos 10 a menos 12. ¿Ya? Y la tasa de crecimiento continúa desacelerándose inevitablemente mes tras mes. Eso va a arribar, si Dios quiere, hacia los primeros meses del próximo año en tasas de crecimiento abiertas y significativas. Proyectemos el PBI, ¿de acuerdo? Para este año y para el próximo. En el cuadro de la izquierda ustedes ven en verde cifras históricas del primer y segundo trimestre de crecimiento. En la parte celeste, cifras proyectadas del tercer y cuarto trimestre, más el año. Bien, y las probabilidades de ocurrencia en naranja o en rojo. ¿Qué es lo que nos dicen estas proyecciones? Concentrémonos en el escenario base, E base, ¿de acuerdo? Si para el segundo trimestre tenemos un promedio de decrecimiento del 10.6, ¿de acuerdo? Fíjense, julio va a ser alrededor de 10 a 12% de decrecimiento. Y la desaceleración del decrecimiento va a ser agosto y septiembre también. Julio, agosto, septiembre decreciendo. Si el primer mes es entre 10 y 12, el segundo debe ser 8, el tercero debe ser 6, el promedio va a ser 8. Acá yo estoy siendo más negativo, no estoy diciendo que en promedio vamos a decrecer 8, vamos a crecer menos 10 el puesto. Y también he sido conservador dentro del escenario base para el cuarto trimestre, menos 6. Bien, si las cifras son esas, Perú decrecería en el peor de los casos 12.8%. Si el proceso de recuperación de Perú, por los factores que les he señalado, sigue consolidándose este y el próximo trimestre, es posible que estemos aterrizando con una recesión del 10.5%. Lo que es menos probable es que ya nuestra recesión alcance el 15%. Si sumamos la probabilidad de ocurrencia del escenario optimista y base, tenemos un 80% de probabilidad de que la recesión esté entre el 10 y el 12.8%. No estoy diciendo que eso sea bueno. Lo que estoy diciendo es que las cifras de 15, 20, 18, 25% de recesión fueron siempre equívocas, fueron falsas, no fueron bien conducidas ni bien comunicadas. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Y cuánto destrozó expectativas en el frente empresarial esas noticias mal dadas? ¿A quién le cobramos eso? ¿Al analista que salió en televisión a decirnos que decrecíamos 20% o 25%? Cuidado. En la flecha del lado derecho, ustedes notan los rangos de esperanza de crecimiento del PBI de Perú para el próximo año. ¿Pero por quién? ¿Establecida por quién? Por entidades del nivel y calibre del Fondo Monetario, el Banco Mundial y de CEPAL. Si agregamos proyecciones de entidades tan serias como el Goldman Sachs, como el HSBC a nivel internacional, como el JP Morgan, ¿de acuerdo? Como el Bank of America o el Citibank, ¿de acuerdo? Todos ellos coinciden en dos cosas. Perú va a crecer el próximo año entre 6,5 y 10.5, y segundo, Perú va a ser el que más va a crecer dentro de la región. Eso no lo digo yo, eso lo dicen ellos. Por decir lo que estoy diciendo, se han mortificado muchos. Yo no sé por qué, de repente lo que les gusta es anunciar y vivir desgracias, lo que les importa es
tratar de desestabilizar y generar ruido en el frente político, económico y social del país para ganar unas elecciones, no lo sé. Pero lo que les puedo decir es que en Perú hay que mantener la calma y una suerte de preocupación razonable, humana, natural y seria. Porque las cosas para Perú no terminan este año. Empiezan a recomponerse el próximo. Otra pregunta, ¿sabía usted que Perú crece tendencialmente entre 3,5 y 5,5 promedio cada 5 años? Esto es lo que no saben los empresarios. En la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, en el PAD, me reúno con diferentes tipos de empresarios, desde los más jóvenes hasta los más ranqueados y experimentados. Les he hecho una pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que tendencialmente en promedio crece promedio anual Perú cada 5 años? Es decir, en mediano plazo. Ni uno acertó. ¿De acuerdo? Todo depende en el momento en el cual se haga la pregunta. Si se le hacía el año pasado, me iban a decir como muchos saludaban y ya no decían los empresarios, hola, ¿cómo estás? Sino lo que te decían es, estamos estancados, ¿no? Eso es lo que te decían. Increíble. Mientras uno saludaba a un empresario chileno, colombiano, y le decía, ¿cómo estás? Y te decía, Juan José, en el agroexportación de Perú me va de maravilla, ni en mi país ni en otra parte del mundo tengo la productividad que logro acá. Bien. Y uno le repreguntaba, ¿te preocupas tú por el frente político del país? ¿Te preocupa de que hayan vacado un presidente? ¿Te preocupa de que haya habido nuevas elecciones? ¿Te preocupa de que se haya cambiado el Congreso? Me miraban los chilenos y me decían, no, no nos preocupa en absoluto. ¿Por qué? Porque mi margen de contribución de ganancia es tan alto que ello cubre cualquier riesgo, José. No tengo tiempo para leer periódico ni ver canales de televisión. Yo sigo adelante y sigo gozando de mi éxito. Ese es el emprendimiento. Esa es la tónica con la que hay que vivir empresarialmente en este país. Si nos enfrascamos mucho en lo que dice fulano y sutano en el canal de televisión A y B o en el periódico C y D, la verdad es que no contribuimos mucho a salir de este hueco, en la situación actual. Pero ¿cómo crece Perú? Miren ustedes, concentrémonos en las barras en celeste y en naranja, ¿de acuerdo? Las barras en celeste muestran el crecimiento promedio quinquenal de Perú cada 5 años, desde el periodo 90 hasta el periodo aproximadamente 2000, ¿de acuerdo? Noten ustedes bien la tasa de crecimiento tendencial de esos crecimientos promedios anuales, ¿bien? Promedios móviles son. Para la década de los 90, ese promedio móvil alcanzó 3,5%. Para los 10 primeros años del presente siglo, alcanzó 5,5% como tendencia del crecimiento promedio anual. La diferencia entre el crecimiento tendencial naranja y el azul o celeste es una sola. En las naranjas se mide cómo sube la tasa de crecimiento tendencial del mediano plazo de Perú cuando los precios de los minerales soplan a favor de nuestra economía. Y en el celeste se ve cuando ese elemento a favor de Perú, exógeno, no es experimentado. Bien. La conclusión rápida acá es que Perú tendencialmente crece entre 3,5 y 5,5%. La pregunta que yo les hago a los empresarios luego de explicarles esto es, ¿ustedes no creen que ese rango de crecimiento promedio quinquenal no es un atractivo como para seguir invirtiendo en Perú? Independientemente de cuán mal sea el año. Acá yo no estoy hablando de corto plazo, de cuánto decreció el PBI un mes, un trimestre o un año. Lo que les estoy diciendo es cuál es la tendencia de crecimiento de Perú promedio anual cada 5 años. Ese elemento es fundamental para concluir si vale la pena invertir o no en Perú. Como los empresarios no lo conocen seriamente, se dejan llevar por la noticia del día, ¿cuánto decreció Perú un mes? Estamos estancados, ¿cuánto decreció Perú un mes o un año? Y se acabó el tema. Si eso es así, ya no inviertan. No, pues, eso es tener una perspectiva empresarial miope, no conocer la macroeconomía de Perú, no conocer su potencialidad. Esa es una oportunidad que estamos perdiendo los peruanos y que creo yo podemos evitar de que siga esa tónica a futuro. ¿Tendremos espacio para crecer en el mediano plazo? Les voy a dar algunas razones de por qué siento que sí. Primero, porque los términos de intercambio a partir de julio del año pasado han tendido a revertirse y a recuperarse progresivamente. Caen hacia marzo y luego
empiezan nuevamente a recuperarse con inusitada rapidez, sorpresiva rapidez, ¿de acuerdo? Los precios del cobre, oro, zinc han subido por lo menos con respecto a inicios del año 20, 30% y algo más. Nadie había esperado eso, nadie, ¿ya? ¿Qué es lo que refleja el gráfico de la derecha? Que para el 2020 los términos de intercambio, es decir, el índice que refleja el crecimiento de los precios de nuestros productos de exportación, o la recuperación en los precios de los productos de exportación, va a crecer por medio de 3%. Lo que además dice el Banco Central es que al 2021 no vamos a decrecer, y lo que además dice el MEF es que entre el 22 y el 24 vamos a crecer tenuemente en lo que significa precio de los minerales. Esos 3 años, o esos tres columnas difieren sustancialmente de las que vivimos el año 2015-2016. Esos sí fueron años cruentos en lo que significa sobre todo el 15, bien, y el 14, muy duros en lo que significa retracción del precio de los minerales. En esas circunstancias no podíamos crecer mucho. Si los precios de los minerales no reflejan una alta esperanza de caída para los próximos 3, 4, 5 años, la cosa nos va a ir relativamente, vamos a estar bajo un entorno macro internacional relativamente, yo diría, proclive a ayudar a Perú. Entonces, por precios internacionales, no creo que haya un descalabro mayor de acuerdo a lo que indican estas proyecciones. Punto a favor de Perú. El segundo punto es que nuestro principal producto de exportación, el cobre, no le va a ir mal, por varias razones. Primero, la producción de cobre y extracción de cobre de Perú es de las más eficientes y menos costosas en términos unitarios del mundo. Sus costos unitarios en Perú, ¿ya?, por libra de extracción de cobre, no llegan a los 90 centavos de dólar. Miren cómo otros productores importantes de cobre en el mundo tienen esos niveles de costos unitarios. China, 1.3, Chile, casi 1.4 dólares por libra, Estados Unidos y Australia, dos productores importantes de cobre también, sobre 1.4. Si los precios mañana cayeran significativamente el cobre, Perú seguiría siendo rentable en su frente minero. Miren ustedes lo exquisito de Perú. Segundo, del balance de oferta-demanda. Esto ha cambiado un poco para el 2020, pero sigue siendo válido. Bien. No hay un exceso de demanda en el corto plazo para el cobre, pero sí se espera que haya un exceso de demanda nuevamente el próximo año, porque China ha decidido invertir mucho nuevamente en infraestructura. Ello va a demandar cobre, ha decidido reemplazar su parque automotriz progresivamente por tecnología eléctrica, electrónica. Ello demanda mucho más cobre. Entonces lo que se espera es que haya una demanda importante de cobre adicional a la que históricamente se ha observado a nivel internacional. Eso explica por qué los principales analistas están hablando de un exceso de demanda. Y si hay un exceso de demanda, la probabilidad de que el precio de cobre caiga a futuro, en el mediano plazo, es pequeña. El tercer factor está asociado por la experiencia de producción de cobre. Quellaveco, Custa, Toromocho, es cobre. Miren ustedes, van a entrar a producir entre el 2021 y 2023. Al 2024 se estima que Perú debe estar produciendo y exportando alrededor de 3.1 millones de toneladas métricas de cobre, que es superior a los 2.5 que viene actualmente o que el año pasado produjo. Expectativas de crecimiento de producción de cobre también hay. Y tercero, o último, perdón, cuarto, miren el cuadro de la derecha. Históricamente siempre hay una suerte de comportamiento asimétrico entre lo que es la cotización del oro con respecto a la cotización del cobre. ¿Por qué? Porque el oro sube cuando hay crisis, recesión, volatilidad, riesgo, ¿de acuerdo? En el mundo, como ahora. Y cuando hay crisis en el mundo, se recesa la demanda, se recesa la producción mundial y se recesa la demanda de cobre. Entonces, mientras el oro sube por incertidumbre, el cobre cae por recesión. Y viceversa. Hoy día, en el corto plazo, se está dando algo excepcional, que no está mostrado con claridad en el gráfico, pero es excepcional. Tanto el precio del cobre como el precio del oro están subiendo. ¿Bien? Porque hay mayor demanda por parte de China para el cobre y porque hay mayor incertidumbre por la suerte de conflictos comerciales, tecnológicos, geopolíticos entre China y Estados Unidos, entre otros problemas ligados a Europa, ligados a economías tan complejas como la de Corea del Norte, la de Irán,
Afganistán, entre otras. Inusitadamente, el precio del cobre y el precio del oro están subiendo. Cobre y oro es casi el 60% de las exportaciones de Perú. Miren el factor exógeno a favor de Perú. Miren ustedes cómo hasta ese factor nos ayuda hoy en día como a pocas economías del mundo. Por eso yo creo que Perú va a recesar fuerte este año, pero no ni siquiera 12.8. Exactamente probable que sea menos. Y por eso yo siento que el próximo año, si se mantienen estas tendencias, Perú debe dar una suerte de reimpulso a su dinámica de expansión de producto realmente bastante favorable. Otro factor es la disponibilidad y diversidad de proyectos que tenemos y cómo se están destrabando estos poco a poco. Miren ustedes, inversión minera, ¿de acuerdo? Inversión minera, están ya desarrollándose los proyectos que conocemos nosotros, Mina Justa, Toromocho, Quellaveco, viene Galeno, ¿no? Entre otras grandes minas que están por desarrollarse próximamente. Miren ustedes la esperanza de expansión de la inversión minera, en el gráfico superior izquierdo. Miren ustedes que los precios internacionales de los minerales ayudan a que la inversión del frente minero de Perú y del mundo se reacomode a favor. Adicionalmente a ello, tenemos que proyectos como Quellaveco, Justa y Toromocho se van a iniciar entre el 2021 y 2022 para producir una buena señal. También tenemos que hay un conjunto de proyectos, megaproyectos importantes que han reiniciado en cuanto a su operativa puesta en marcha. La línea 2 del metro, más de 5.000 millones de dólares de inversión, 30% de avance hasta fecha, nuevamente ha vuelto a abrirse. Terminales portuarios San Martín, Salaberry, el Muelle del Sur y el de Chancay. Pocos saben la joya que va a tener Perú una vez que empiece a operar de acá a 2-3 años el megapuerto de Chancay. Va a ser considerado el mejor terminal portuario de América del Sur en toda su frente del Océano Pacífico. Un megaproyecto que expresa terminales de primera clase mundial, que va a descongestionar el Callao, menos contaminación para Lima, menos tránsito para Lima, y sobre todo va a abrir las puertas a un excelente servicio con menores costos de transporte y de embarque, de flete, para nuestra agroexportación y nuestra mina. ¿Se imaginan nuestra agroexportación con el puerto de Callao cómo va a brillar? ¿Se imaginan ustedes nuestra agroexportación con proyectos que acá no están todos ellos cifrados? Por ejemplo, proyecto Majes, Chiguas, Olmos, Chaymochic 3. Estos, en conjunto, una vez que operen, van a permitir la ampliación de la frontera agraria de Perú en la costa en no menos de 200.000 hectáreas. ¿Se imaginan Perú la potencia del mundo que va a ser en términos de agroexportación? Y eso puede ser, señores, mediano plazo, los próximos 5 años. ¿Qué analista les ha dicho eso? El Perú se merece el éxito y va a tener éxito. Pero ese éxito no necesariamente se va a lograr si es que tenemos propuestas de carácter antojadizo, en extremo pesimistas y ligadas a intereses políticos o intereses de grupo. Miren, ¿por qué yo sigo creyendo en el mediano plazo de Perú? Esto es agroexportación. En el gráfico superior izquierdo, la curva en rojo, ¿bien? Es la tendencia con la que han subido nuestras exportaciones en el sector agroexportador. Espectacular. Miren ustedes en el gráfico inferior de la izquierda cómo crece la participación de nuestra agroexportación en la estructura total de productos de exportación no tradicional. Ya van a explicar el 50% de nuestras exportaciones no tradicionales. Miren ustedes en el ranking cómo estamos en los 2019 y seguimos mejorando, ¿eh? Entre los 5 primeros exportadores del mundo en uvas, arándanos, paltas, espárragos y quinoa. Miren ustedes los extraordinarios niveles de productividad natural que existe en la joya de la frontera de Perú, de la frontera costa, perdón, de la costa del Perú. ¿Bien? Por ejemplo, en el cuadro de la derecha están en diferentes columnas la productividad promedio del mundo, la de Perú,
el principal país productor del mundo para ciertos productos de agroexportación y la región más productiva dentro de Perú. ¿De acuerdo? Veamos algunos casos. ¿Bien? Mango, por ejemplo. El mango a nivel mundial tiene una productividad de 8.6 toneladas por hectárea. Perú es uno de los de más alta productividad con 16.9, Israel es el de más alta productividad con 22.5 toneladas por hectárea, y Piura, fíjense ustedes, piuranos, 23 toneladas de mango por hectárea. Ese nivel de productividad es el más alto del mundo, no lo tiene ni Israel. Miren ustedes la riqueza y el potencial de Piura. ¿Bien? ¿No están convencidos? Bien. Uva. El promedio es del mundo 10.9 toneladas métricas por hectárea. En Perú es 24.7. Perú es el país de más alta productividad del mundo. Y miren Piura, 47.9 toneladas métricas por hectárea de uva. Por eso que mis amigos chilenos no se preocupan por el frente político ni mediático del país, ni por chismes, ¿de acuerdo? Producen, producen y producen. Por eso es que compran parte de la frontera agraria peruana. Bienvenida a la inversión extranjera, pero que los peruanos no nos adormezcamos demasiado por un mal entendimiento de nuestra macro, de sus potencialidades y por estar desinformados. Arándanos, por ejemplo, La Libertad, 5 toneladas métricas la productividad del mundo, Perú tiene 11.8, Holanda tiene por ahí también 10.2, es uno de los más grandes del mundo, y La Libertad 13.4, la más alta productividad del mundo en arándanos. Y así podemos seguir. Ese es Perú, eso es su mediano plazo, ese es su potencial. ¿Quién se puede sentir deprimido con esto? Apenados, dolidos por haber sufrido y por estar sufriendo lo que sufrimos hoy en día con el COVID, sin duda alguna. Pero que eso no nos haga bajar la cabeza, que eso no nos desvincule de una adecuada perspectiva que tenemos que tener con respecto al potencial de nuestro país. Mientras lloramos por efecto del negativismo, no por efecto de el grave problema que estamos enfrentando, sino por efecto del sobrenegativismo, vienen chilenos, vienen colombianos, vienen mexicanos y se están comprando la frontera agraria de Perú a nivel costa. Problemas estructurales. No todo es maravilla en Perú. Tenemos un corto plazo expectante, un mediano plazo mejor aún y un largo plazo poco razonable realmente y poco positivo. ¿Por qué? Por esto, por ejemplo, esta es información del World Economic Forum, ranquea 141 países de acuerdo a diferentes instancias, diferentes ítems, ¿no? Y el país número 1 en el ranking es el mejor del mundo en diferentes características, ¿bien? Sobre la cual se desarrolla la encuesta, y el 141 es el peor del mundo. ¿Cómo está Perú en algunos indicadores de carácter institucional y de infraestructura? Crimen organizado, 134 Perú de 141. Propiedad intelectual, 124. Independencia del Poder Judicial, 122 de 141. Respuesta al cambio por parte del gobierno, 119 de 141. Visión de largo plazo del gobierno, 118 de 141. Por Dios, estamos en el quintil más bajo del mundo. Y si hablamos de otros indicadores más asociados al frente empresarial, prácticas de contratación y despido, 134 de 141. Políticas activas de mercado a nivel laboral, 120. Tiempo para empezar un negocio, 111. Efectos de impuestos y subsidios en la competencia, 108. Inversión en innovación y desarrollo, 106. Por Dios, por Dios. Nuevamente el quintil más bajo del mundo. En esa triste realidad, Perú descolla en el mundo en términos de su calidad de macro y en términos de, por ejemplo, el potencial y el éxito de su sector agroexportador. La pregunta que viene es simple. ¿Qué pasaría con Perú si pasásemos del último quintil al quintil intermedio en el ranking del World Economic Forum? ¿Cuánto descollaríamos en el marco del concierto internacional? ¿Cuánto exportaríamos en agroexportación, en madera, en minas?
cuánta riqueza se generaría para los peruanos. Ciertamente esto compromete una suerte de visión cambiante de los peruanos. ¿Podemos cambiar este Perú con el espectro político que nos ha martirizado estos últimos 200 años? Yo creo que no. Yo creo que va a ser difícil. La ley hecha para ellos, para que se reelijan y para que no tengamos mayor posibilidad de cambiar de cuadros políticos. Se puede hacer esto con un sector empresarial que en cierto segmento, el empresario peruano es de primera, pero hay ciertos segmentos que lo enlodan, ¿no? Está acostumbrado a comprar leyes a través del gobernante de turno, favores, mercantilismo, conducir opinión pública comprándose periódicos o periodistas. Podemos hacer éxito empresarial con ese tipo de empresario que está acostumbrado al mismo crunch, comer y comer más, concentrar más el mercado y vivir plácidamente en un mundo que es insostenible en términos de concentración en economías realmente sociales de mercado como la alemana o de mercado como la norteamericana. Allá sí hay institucionalidad. Allá sí la ley prohíbe elementos que no necesariamente son positivos, como por ejemplo elementos de alta concentración de mercado. ¿Por qué? Porque hay institucionalidad, porque hay poder judicial, porque hay entidades que, dada la limpieza y transparencia de su ley, dicen no, si tú tienes tanto más de integración vertical o horizontal del mercado, no puedes comprar más. Acá tenemos sectores que tienen 40%, 60%, 80% del mercado y nadie dice nada. Yo creo en la competencia, creo en el mercado, creo en la economía social de mercado. Lo que no creo es en el mercantilismo. La pregunta es, ¿tenemos un mercantilismo en Perú disfrazado de economía social de mercado? Si la respuesta es sí, entonces tenemos que buscar una suerte de solución estructural que comprometa un cambio de nuestro frente político, de nuestro frente institucional, de nuestro frente empresarial, de nuestro frente del sector público. Con un sector público realmente paquidérmico, deficiente, inadecuadamente organizado, ¿podemos responder a los retos de un COVID independientemente de quién sea el ministro de Economía? La respuesta es no. Y yo escucho en los medios a ciertos exministros, no todos, a pontificar sobre qué es lo que se debería hacer. Y mi pregunta cada vez que los veo a ellos es, ¿y tú qué hiciste? En Perú, hasta se da el lujo de criticar quien no tiene la autoridad moral para hacerlo. Finalmente, el frente institucional y el frente de infraestructura. Infraestructura, ¿de acuerdo? Una de las más deficientes infraestructuras a nivel latinoamericano la dispone Perú. Eso es una muestra clara de que Perú ha sido saqueado por 200 años. Ustedes van a Santiago de Chile, ustedes van a Buenos Aires, ustedes van a Quito, van a Guayaquil y van a encontrar lo que es una red vial relativamente decente. La indecencia vial de Perú llega al tal extremo que tenemos una sola vía de acceso de Perú, Lima, Huancayo, Lima. Y vamos a entrar al bicentenario de nuestra independencia. Y que sabemos que cada temporada, por efecto de lluvias, se inhabilita el acceso a utilizar esas vías. Perú es una de las pocas economías de América Latina que no tiene vías bien desarrolladas de 3 líneas de ida y 3 líneas de vuelta. ¿Cuál es la mejor que tenemos? 2 de ida, 2 de vuelta. ¿Cuál es el tramo? Lima, Pisco, Lima. Lo mejor que se tiene. Una infraestructura realmente de segundo calibre o de tercer calibre. Con ese desastre, brillamos en el escenario minero y agroexportador en el mundo. Con ese desastre, hemos ostentado y ostentamos la mejor tasa de crecimiento del PIB de los últimos 20 años. Con ese desastre, vamos a crecer nuevamente y significativamente más que el promedio latinoamericano mundial el próximo año. Miren ustedes lo que es el potencial de Perú. Miren ustedes lo que es la expectativa de Perú. Miren ustedes lo que es cambiar de mentalidad de los peruanos y del empresario.
Yo creo que la riqueza está expuesta. Lo único que falta es que los peruanos sepamos desarrollarla y explotarla en el buen sentido de la palabra.